Tarugo. Estacionado aquí adelantito. Por favor, les pedimos que retiren el autobús de esta calle porque está pasando tránsito y si no los van a multar y les van a pedir que se retiren. Por favor, autobús no sé de qué escuela es, les encargamos que retiren el camión lo antes posible, por favor. ¿Sí? Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Pues muy buenos días. Con profundo honor y absoluta convicción les doy la bienvenida a la 9ª edición de Tevarúo Teori 2026. Hoy no inauguramos simplemente una competencia. Hoy celebramos un movimiento cultural que ha crecido, se ha fortalecido y se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes del Lórica aquí en México. Mi nombre es Ana Rodríguez, coorganizadora de esta competencia, junto con Héctor Rodríguez y Edith Torres. Y es un orgullo recibirlos en este encuentro que representa años de visión, trabajo disciplinado y profundo respeto por la cultura polinesia. Desde la ciudad de Puebla, hoy recibimos a más de 250 solistas y más de 30 agrupaciones. Artistas que han dedicado meses y en caso muchos años para poder prepararse para estar aquí. Tevarúo Teori significa el espíritu del baile. Ese espíritu no nace hoy, se construye en cada ensayo, en cada corrección y en cada caída, en cada sacrificio y en cada familia que nos apoya el día de hoy y sobre todo en cada maestro que lo forma.
Esta novena edición confirma algo con mucha claridad. El Lori Tahiti en México tiene identidad, tiene nivel, tiene comunidad y tiene futuro. Este evento es posible gracias al grupo anfitrión Sausa Wale, a todo su staff organizador y a la fuerza musical de nuestra orquesta oficial Tetoa Ajinoy, bajo la dirección de Héctor Rodríguez, elevando la percusión tahitiana con excelencia, disciplina y compromiso. Recordarles también que el registro oficial de fotografía y video y la transmisión en vivo que estamos teniendo ahorita por el canal de YouTube de Bitwan estará a cargo de Iván de Bitwan, quien documentará cada momento de esta edición. Un fuerte aplauso para Bitwan, por favor. El Lori Tahiti no solamente danza, es herencia, es identidad, es cultura viva. Por ello pedimos a todos los directores de grupo, maestras, músicos y participantes respetar en todo momento el mana. El mana es la energía que proyectamos y es la intención con la que pisamos este escenario. Es el respeto hacia la cultura, hacia el jurado y hacia nuestros compañeros. Que cada presentación esté guiada por la grandeza, la humildad y el honor que esta tradición merece. Asimismo, recordamos que la decisión del jurado es final e inapelable, tomada con profesionalismo, experiencia y absoluta responsabilidad. Confiamos en la madurez, la ética y el compromiso de toda nuestra comunidad, porque si algo nos une hoy, no es únicamente competir, nos une el profundo amor por el Lori Tahiti. Toda gran competencia requiere grandes referentes. Hoy contamos con un panel internacional cuya trayectoria honra este escenario y respalda la seriedad y el nivel artístico de esta novena edición. Presentamos a nuestro querido jurado. ¿Sí? El día de hoy nos acompaña una mujer visionaria y pieza fundamental de la consolidación del Lori Tahiti en México, directora del grupo Kapahula Alema, embajadora de la cultura tahitiana en nuestro país, promotora del crecimiento artístico nacional, fundadora de la competencia Ori Tahiti, la competencia más longeva del país y la primera competencia oficial de Ori Tahiti en México. Su trabajo abrió camino para que hoy existan escenarios como este. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida maestra Alma Rosa Moreno Monroy. Continuamos. Desde Tahiti nos honra con su presencia, con una presencia artística única, cuya trayectoria representa excelencia internacional. Actual directora del prestigioso grupo Tamariki Puerani, coreógrafa, maestra y jueza en escenarios de alto nivel alrededor del mundo. Jurado por cuarta ocasión de Tevaruo Teori. Ganadora como mejor bailarina en el grupo Tema Eva, en el Heiba Tahiti en 1997. Coreógrafa y líder de Tamariki Puerani. Con disciplina, tradición y excelencia, recibamos con respeto y admiración a la querida Kohai Gatani Montak. Presentamos a un pilar del Lori Tahiti en México, fundadora del grupo Tamariki Puerani, ganadora del Heiba y Tahiti en 2001 y 2017. Durante más de 35 años consecutivos ha venido a México formando generaciones, sembrando disciplina y elevando el nivel artístico de nuestro país. Su presencia no solo honra este escenario, lo legitima. Hoy nos acompaña como presidenta del jurado de esta novena edición. Ella es legado, ella es referencia, ella es historia viva de Lori Tahiti en México. Con mayor de los respetos, recibamos a la querida y a la hermosa Macao Foster. Muy bien, pues damos comienzo a esta gran competencia. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y comenzamos la novena edición de Tevaruo Teori 2026.
Pacheco, de la escuela Hall. Muchas gracias, muchas felicidades. Continuamos. Recibimos con el número 2 a Carla Isayana Miranda de Barra, de la escuela Bettiari Tabajiri.
felicidades. Recibimos a Sofía Hernández Vivaldo de la Escuela Naomi Tafiti Danzas Polinésias. The
Bueno, muchas felicidades. Gracias, hermana, pasa de este lado. Y para concluir la categoría de solo Aparima Tamarí nivel general, recibimos a Sofía Vallejo Romero de la Escuela Petama Tonajana. Muchísimas gracias. Con ella concluimos nuestra primera categoría. Vamos con la segunda categoría, solo Aparima Tamarí nivel avanzado. Con el número 1 recibimos a Mariana Gómez Narváez de la Escuela Tambores Zapopan.
Categoría de honor y nivel avanzado, recibimos a Jimena Yasmin de Barrancoa, de la Escuela Coa. Muchas felicidades. Para concluir la categoría, solo a Marina Tamarín nivel avanzado, recibimos a Francia Regina Moreira Cruz de Tenario Positivo.
Continuamos. Recibimos con el número 2 a Carla Jiménez Jiménez de la escuela Jeremú. Felicidades. Continuamos. Categoría Tamajime nivel general. Recibimos a Águeda Concepción, Albornoz Ramos de Mejerío Orteori.
Continuamos. Recibimos a Camila Maite Aguiñaga López de la Escuela Tamures Zapopan. Muchas gracias. Chicas, les recordamos no rebasar la línea amarilla que está aquí en el escenario, por favor, ese es el límite. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el número 5, recibimos a Ana Edith Figueroa Munguía de la Escuela Tiquejau Danzas Polinesias.
Muchas felicidades. Muchas gracias. Continuamos con el número 8. Recibimos a Renata Lin Yumben Guzmán de la Escuela Mejerío Oteori. Una
categoría Aparima Tamajine nivel general. Muchas felicidades a todas. Continuamos con categoría Aparima Tamajine nivel avanzado. Con el número 1 recibimos a Silvia Zoe Contreras López de la Escuela de Danza Cailúa. Muchas gracias. Muchas felicidades. Continuamos con el número 2. Recibimos en Aparima Tamajine de nivel avanzado a Taira Eli de la Rosa López de la Escuela Polinesias. Muchísimas gracias. Concluimos nuestra categoría Aparima Tamajine nivel avanzado. Recibimos a Renata Chantal Borges Aguilar de la Escuela Mejerío Otoón.
Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Papi, por favor les recordamos que no se pueden ingerir alimentos dentro del gimnasio, por favor. Si no, nuestro personal de seguridad les va a retirar o su alimento o pedirles que coman afuera. Por favor, les recordamos esa petición, ¿sí? Muchísimas gracias. Concluimos con la categoría Solo Parima Majana a nivel general. Con el número 1 recibimos a Naim Ameyali Arriola Rodríguez de la Escuela Tereo Montevideo. Ya estamos por comenzar, categoría solo improvisación. ¿Están listas allá atrás? Muy bien, continuamos con Miguel Alessandro Orozco Ramírez de Arellano, de la Escuela Tambores Zapopan. Hermano, oh,
Gracias. Gracias, Juan. De este lado, salimos de este lado. Continuamos. Categoría bajada a nivel general. Recibimos a Ari Beatriz Escobedo Villamonte de la Academia de Danza Gladys.
México recibimos a Akira Naimed Mesa Mancilla de la Escuela Tamures Zapopan.
Trabajado con disciplina, fuerza y profundo respeto por la tradición taitiana. Ellos no solo interpretan música, ellos transmiten energía, ellos sostienen el pulso que conecta el escenario del alma. Con ustedes, nuestra orquesta oficial, Totoa Hinú. Bajo la dirección de Héctor Rodríguez, músico, formador y promotor de la percusión taitiana en México. Que el mana fluya, que el ritmo nos guíe, que el tambor marque el latido. Con ustedes, un fuerte aplauso para nuestra gran orquesta Totoa Hinú. Y ahora reconocemos a la sección que representa el latido, la fuerza, la energía de nuestra orquesta, la percusión. En los toere, guiando los llamados y los cortes que marcan el camino de cada aldea, en voz nua tenemos a Poncho, músico colaborador que hoy se nos une, representando la humanidad musical de la orquesta, Yaito Tauru. En voz Ropu recibimos a Isaí, músico colaborador de Yaito Tauru junto a Ángel, orgullosamente percusionista de Totoa. Y en Toere líder y voz Muri recibimos a Héctor Rodríguez. Que Isaí y Héctor son de los pocos, si no es que de los únicos alumnos que han continuado el legado del gran maestro Wilfried Otto. Y sin duda hoy Wilfried estaría orgulloso de verlos tocar juntos nuevamente, manteniendo viva su enseñanza y su espíritu a través de la percusión. Presentamos en los Paju, sosteniendo el pulso profundo que da vida a la danza. Recibimos a Angie, Moni, Dani, Keren, Mike y Fabián. Un fuerte aplauso para nuestros Paju. En el Tani Parado, aportando potencia y carácter al ritmo, recibimos a Carlita, quien además hoy celebra su cumpleaños. Y en el paquete, llenando cada sección de velocidad, brillo y energía, recibimos a Ricardo. Gracias por mantener vivo el latido de la percusión y por transformar cada golpe en fuerza, tradición y emoción sobre el escenario. Ahora sí, comenzamos. En la categoría solo improvisación Tamarí 1, nivel general, recibimos con el número 100 a Dana Yamilet Lara Granda de Naomi Danzas Polinesias y a el número 101. Y con el número 101 recibimos a Emily Aine Moctezuma Utrera de Estudio de Danza Ciudadana.
las más pequeñitas de la competencia. Muchísimas gracias, pequeñitas. Pasen de este lado. Recibimos con el número 102 a Jaime de León y Galindo Espinosa de Naomi Tahiti Danzas Polinesias. Con el número 103 recibimos a Lea Alemán Rosales de Estudio de Danza Fiorelli. Y con el número 104 recibimos a Luciana Camila Meneses Burgos de Calógica Machine. Muchísimas gracias, pequeñitas. Viendo para acá, vean para acá, viendo hacia acá, al revés. Vean, ahí. Gracias, gracias. Recibimos. Naomi Danzas Polinesias, sin matracas por favor, sin matracas por favor. Con el número 105 recibimos a Heila Itana Gómez Pacheco de Naomi Tahiti Danzas Polinesias. Y con el número 106 recibimos a Andrea Regina Ruiz Santiago de Estudio de Danza Fiorelli. Ellas son las más pequeñas, esta categoría que va, con ellas terminamos la categoría Tabarín nivel general, son las más pequeñitas de la competencia. Un fuerte aplauso para esta categoría tan especial. Son las más chiquititas, están de 4 y 5 años. El año que entra ya regresarán en avanzado. Muy bien, continuamos. Perú.
Recibimos con el número 107 a Agaya Sofía Ibáñez Sánchez de Correo Monterrey. Con el número 108 a Renato Tinoco Ramírez de Naomi Finanzas Polinesias. Y con el número 109 recibimos a Aranza Melina Mesías Gutiérrez de Tiquejao Finanzas Polinesias. Perú. Pueden descansar aquí, manos en la cintura, aquí, viendo hacia mí. Vean aquí al jurado, volteen a ver al jurado. De frente, que se ve su número, eso. Muy bien, pequeñitas, muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellas. Continuamos. Recibimos con el número 110 a Génesis de Tebarúa, Buenaventura. Con el número 111 recibimos a Lía Regina Herrera Gamas de Naomi Finanzas Polinesias. Y con el número 112 recibimos a Evelyn Manchado Alcaraz de Mahalia Finanzas Polinesias. Perú. Descansa, manos en la cintura. Eso. Ahorita recoges la flor, por favor.
Muchísimas gracias a los papis por las porras, pero porfis, no, sin tanto ruido para irnos rápido y poder presentar a todos como se debe, por favor. Yo entiendo su entusiasmo y su emoción, pero si no, ¿sale? Muy bien, continuamos. Muchas gracias, pequeñitas. Muchas gracias. Con el número 113 de categoría improvisación camarín 2, nivel general, recibimos a Mariana Pérez de la Escuela Tevarúa Alternativa. Con el número 114 recibimos a Samara González Hernández de Estudio de Danza Tiaragami. Y con el número 115 recibimos a Sonia Rebeca Medrano Molina de Calógica Machine. Mariana, volteate tu número, mamá. Tu número. No se ve. Acomoda. Eso, ahí. Que vea su número. Eso. Continuamos. Muchísimas gracias, pequeñitas. Recibimos con el número 116 a Nasli Sanaún de Purotuluy. Con el número 117 a Paula Renata Ibarratello de Ojana Olena. Y con el número 118 recibimos a Samhaya Mendoza de Tevarúa Alternativa.
Muy bien, Eso. Muy bien, recordamos también que tenemos diferentes stands allá arriba, ¿sí? Para que puedan apreciar artículos polinesios, regalitos para sus hijas, sus hermanas, sus primas, sus novias. También tenemos tales, ¿eh? O para la orquesta también pueden regalarles algo. A mí. Muy bien, pequeñitas, muchas gracias. Pasen de este lado. Vénganse para acá. Muchas gracias. Para allá, mamá. Eso. Muy bien. Y para concluir nuestra categoría Tamaritos Nivel General, recibimos con el número 119 a Susana Castro Alonso de Naomi Tajiti Danzas Polinesias y con el número 120 a Fernanda Trejo de Tebaruo Cultura. Bien. Descansen, respiren. Bien, bien, ya vamos calentando. Un fuerte aplauso para nuestra orquesta de toda Nivel y para nuestros pequeños de esta categoría. Muchísimas gracias, pequeñitas, pasen de ese lado. Cambiamos de categoría. Nos vamos a categoría improvisación Tamarín 3, nivel general. Recibimos con el número 121 a María José Segura de Naomi Tajiti Danzas Polinesias. Con el número 122 a Jennifer Noguel Cocón de Meteorio Oteori. Y con el número 123 recibimos a Zuley Nicole Márquez de Tamura Zapopan.
atrás. Descansen aquí, tal vez. Eso. Muchísimas gracias. Pasamos de este lado, mamá. Muchas gracias. Continuamos. Querido Orfeo. Muy bien pequeñitas. Ahí permanecemos tantito. A ver las porras, ¿dónde están? La de Mérida. ¿Dónde está Veracruz? A ver, ¿dónde están las porras de Guadalajara?
Igual también recordarles para que compartan en casita para los familiares que no pudieron venir hoy. En el canal de YouTube de Pit One está la transmisión completamente en vivo de nuestra competencia para que lo puedan compartir con todos sus familiares de todos lados. Un fuerte aplauso también para Bitcoin, que es nuestro fotógrafo y de video oficial del Tevarúa Theory 2026. Un fuerte aplauso para Bitcoin, por favor. Y a su equipo, y a todo su equipo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, pequeñitas. Muchísimas. Mendieta. Y con el número 131 a Iker Daniel Bayona Rodríguez, ambos de la Academia Calógica Majide. Claro. Un fuerte aplauso para nuestros pequeñitos. Qué chiquititos desde ahorita. Descansen, descansen. Chicos, descansen. Muy bien, pequeñitos. Muchas gracias. Pasen de ese lado, por favor. Chicos, allá, eso. Para allá, para allá. Muy bien. Continuamos. Addison Yaretsi Bayona Rodríguez, de Calógica Majide.
Bien. Muy bien. Descansen, chicas. Eso. Recordamos que esta es categoría camarín nivel avanzado. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Más empezaron. Muchas gracias. Público, por favor, recordarles ahí que no pueden estar de pie en los pasillos, por favor. Por protección civil no nos permiten estar de pie en los pasillos. Hay todavía algunos lugares en las gradas, hay bastante espacio. Les pedimos, por favor, tomen asiento. No pueden estar en el pasillo de pie, por favor. Continuamos con el número 134. Recibimos a Aitana González Álvarez, de Tebarúa, Alternativa. Con el número 135, a Mariana Gómez Narváez, de Tamures, Zapopan. Y con el número 136, recibimos a Gloria Pérez, de Tebarúa, Alternativa. Toro. Bien. Muy bien, chicas. Descansó. Con ellas fueron las últimas de la categoría camarín nivel avanzado. Bienvenidos, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Muy bien, señoritas. Muchas felicidades. Descansen. Posición de descanso. Eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten ya? ¿Ya están entrando en calor? ¿Sí? ¿Igual allá? Bien, porque esto apenas estamos empezando. Bien. Muchísimas gracias, pequeñitos. Pasamos de este lado. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Continuamos con categoría Tamajina 1, nivel general. Con el número 140 recibimos a Mía Solange, Zúñiga Áviles de Napúa, México. Y con el número 141 a Lea Ayari Sánchez de Naomi Tahiti Danzas Polinesias. Bien, para concluir nuestra categoría, vamos bien. Sean pacientes, nuestras juradas están tomando el tiempo para poder calificar, por eso es que de repente hacemos unas pequeñitas pausas. Muy bien, muchas gracias, chicas. Felicidades, pasen de tu lado, por favor. Continuamos. Concluimos la categoría Tamajina 1 nivel general. Recibimos con el número 142 a Yetzali Alexandra Domínguez, de Estudio de Danza Piano. Con el número 143 recibimos a Julieta Tobar Camacho de Napúa, México. Y con el número 144, recibimos a María Constanza Bautista de Calor, Tamajina.
¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tiempo. Cada vez les digo, nuestros jurados están calificando con calma. Denme un segundito. Bien. Un fuerte aplauso, con ellos terminamos nuestra categoría Tabajine 1 nivel general. Pasen un poquitito. ¿Sí? Bien, vamos bien. Denme un segundito. Bien, cambiamos de categoría. Nos vamos a categoría improvisación Tabajine 2 nivel general. Recibimos con el número 145 a Emily Samantha Hernández de Toa Hall. Con el número 146 recibimos a Sabana Romina Vargas de Tambores Zapopan. Y con el número 147 a Isabela Valentina Rivero Mendita de Fenúa Danza Polinesia. Muy bien, pequeñitos, descansen. Descansen, eso. Bien. Muy bien, recordamos que esta es categoría improvisación Tabajine 2 nivel general. ¿Sí? Bien. Igual, recuerden que allá atrás tenemos nuestros 5 stands de mesa. Tenemos a Tebaru Agosto Tahiti, tenemos a Mai Tai Hoa y ahorita les digo los demás. No me acuerdo. Bien pequeñitas, pasen de su lado derecho. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Eso. Nos vamos con el bloque número 2. Con el número 148 recibimos a Ana Paula Ortiz Gutiérrez de Tambores Zapopan. Con el número 149 a Sofía Gutiérrez Cabrera de Baitía de Tabajine. Y con el número 150 a Jimena Yasmín Barranjos de Toa Hall.
Muchísimas gracias, pequeñitas. Descansen, descansen. Que se vea su número, por favor. Que se vea su número para el jurado. Eso. Que se vea su número. Bien. Ok. Nos vamos. Muchísimas gracias, pequeñitas. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellas. Continuamos con el número 151. Recibimos a Marjorie Domínguez Prieto del Estudio de Danza Tía Arenales. Con el número 152 recibimos a Montserrat Lugo de Mejería Oteori. Y con el número 153 a Jimena Román Pavón de Moana Iti. Pedro. Muy bien, bien, pequeñitas. Muchas felicidades. Esperamos ahí tantito. Respiren, respiren. ¿Cómo van las porras, verdad? A ver, nuevamente la porra de Veracruz. Ya los tengo ubicados, ya los tengo ubicados. Allá arriba también. Eso. ¡Mérida! qué estado gana. A ver, ¿quién trae más porra? Ahorita hacemos hay uno de porras, a ver, un concursito de porras, a ver qué les regalamos. ¿Sale? Bien. Muchas gracias, pequeñitas. Muchísimas gracias. Pasamos de este lado. Un fuerte aplauso para ellas. Ok, vamos a concluir nuestra categoría Tamarines 2, nivel general. Con el número 154 recibimos a Dana Sofía Ramírez Trejo de Peoa Hall. Con el número 155 a Wendy Daniela González Hernández de Puro Tuluy. Y con el número
Bien, chicas, descansen, descansen. Muy bien, con ellos concluimos nuestra categoría Tamajine 2, nivel general. Nos vamos a ir al nivel avanzado. Muy bien, muchas gracias, pequeñitas, muchísima suerte. Muchas gracias. Bien, vámonos con categoría Tamajine nivel avanzado. Recibimos con el número 157 a Dana Roberta Juárez de Tabarúa, Tamaulipas. Con el número 158, Leilani González Nava de Calógica Magín. Y con el número 159, a María José de Ira Juárez de Tambores, Zapopan. Bien, muy bien, chiquitas, pónganse de pie, descansen, descansen, eso, respiren. Muy bien. Bien. Muy bien. Recordemos que esta fue categoría avanzado, ¿eh? Esta fue categoría avanzado. Estamos por concluir nuestra categoría improvisación. Nos estamos yendo súper rápido, así que grupos, váyanse alistando por favor, porque nos estamos yendo bien rápido en la competencia. Gracias, pequeñitas, mucha suerte. Muchísimas gracias. Cambiamos de categoría. Nos vamos a la categoría Majana 1 del general. Recibimos con el número 160 a Nina Patricia Gasca Alonso de la única entidad de Con el número 161 a Edil Guadalupe Pereira de Ingeniero Oceano. Y con el número 162 a Silvia Zoe Contreras López de la Escuela de Danza Cailú. Segundito. Ok. Toro.
Eso, respiren, respiren, vamos bien. Sí, de mí. Ya. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias, gracias. Pasamos de este lado, por favor. Continuamos. Con el número 163 recibimos a Lidia Guadalupe Chávez Rivas de Tamures, Zapopan. Con el número 164 a Camila Colorado Sánchez de Estudio de Danza Tiarenani. Y con el número 165 recibimos a María Fernanda Álvarez Carmona de Jotunuana. Bien, muy bien, chiquitas, muchas felicidades, descanso, respiro, aguas más. Grupos, nos vamos alistando, por favor. Si traen música en vivo, vayan pasando, por favor, vayan pasando sus instrumentos, les vamos a ir dando acceso. Muy bien. Muchísimas gracias, pequeñitas. Pasamos de este lado. Muchas felicidades. Recuerden que también contamos con paramédico. Si alguien se llega a sentir mal o algo, por favor nos pueden avisar a cualquier persona del staff para que las podamos atender de inmediato, por favor. Cualquier situación, tanto para público como para participantes, por favor. Igual recordarles allá arriba, Miss, retirar sus cajas de vestuario, por favor. Miss Paulina, grupo de Tiarenani, por favor, retirar todos los toppers de vestuario que están allá y las belices, por favor. ¿No pueden estar en el pasillo? Sí. Pues bueno, si no quién son, por favor retirarlos, por favor. Ok, continuamos. Recibimos de la categoría Mahana 1 nivel general con el número 166 a Fernanda Maciel de Purotunuy. Con el número 167 a Julieta Gómez Narváez de Tamures, Zapopan.
el número 168 recibimos a Ari Beatriz Escobedo de la Academia de Danza Clavis. Muy bien, pequeñitas, respiren. Ellas son Majana 1, nivel general. Ahora nos quedan 2 categorías y nos vamos con grupo. No lo van a creer, pero lo vamos a terminar temprano el día de hoy o la mañana. Bueno, mejor ni digo porque si no, sale. Vamos bien de tiempo, vamos muy bien de tiempo. Esto. Muy bien, igual démosle un fuerte aplauso a nuestra orquesta, por favor, que están tocando tamborinas increíbles el día de hoy. Recordamos que el día de hoy vemos categoría infantil y juvenil y mañana nos pasamos a categoría adulto. Muy bien, pequeñitas, muchísimas gracias. Continuamos. Con el número 169 recibimos a Taylor Eli de la Rosa López de Bailón Danzas Polinesia. Y con el número 170 a Natalia Gire Ramírez Ruiz de Napua, México.
movelices o vestuarios, para eso tenemos nuestra área de camerinos. Por favor. Muchas gracias, pequeñitas. Muchas gracias. Pasen de este lado. Muchas felicidades. Concluimos nuestra categoría Majana 1 nivel general. Con el número 171 recibimos a Valeria Vargas Hernández de Tamures, Zapopan. Y con el número 172 recibimos a Valentina Saldívar Pérez. Muy bien. Respiro. Muy bien. Con ellas concluimos nuestra categoría Majana 1 nivel general. Muy bien, chiquitas. Muchas gracias. Muchas felicidades. Pasamos de su lado derecho. Bien. Pasamos a nuestra categoría nivel avanzado. En esta categoría únicamente tenemos a dos pequeñitas. Categoría improvisación ginecaurea nivel avanzado. Con el número 173 recibimos a Astrid Saraí Martínez Rodríguez de Jerenúi. Y con el número 174 a Jimena González Rivas de Colombia Magín.
También un fuerte aplauso para nuestro jurado que la verdad está calificando súper rápido a todas las solistas. También gracias a ellas nuestra competencia está fluyendo muy bien. Muy bien. Ok, vámonos con la última categoría. Solo improvisación Solo improvisación Majana 2, nivel general. Con el número 175 recibimos a Akira Naimer Mesa Mancilla de Tambores Zapopan. Con el número 177 a Rebeca López Rodríguez de Xorondú. Y con el número 178 recibimos a Vanessa Guevara González de Naururo y Terere. Muy bien, chicas, descansen. Respiren. Eso. Bien. Esta fue nuestra penúltima rutina del día de hoy. Recuerden que ahorita, después de esto, tenemos grupos infantiles y grupos juveniles y nos vamos con la premiación de la parte 1 del día de hoy. Y en la tardecita tenemos todas nuestras categorías Aparina Adulto. Y tenemos una categoría especial el día de hoy. E inauguramos una categoría que se llama Champion. Es donde la mayoría de nuestras solistas de esta edición han competido directamente en Tahití. Ok.